prácticamente cuando la enviamos con una persona pues que se encarga de hacer este tipo como de liberaciones, nos comenta que pues a su pareja lo tenían enterrado, le habían hecho un trabajo de brujería. Sandra le cuenta a Perla todo, hasta lo del ritual, todo, pero así con lujo y detalle. Por eso te dije que tengo todos los elementos de ese ritual. Había una consecuencia. El día que yo deje de amar a Gerardo, él va a morir. 3 de estas mujeres se han encontrado embarazadas, tienen este tipo pues de contacto y en su siguiente consulta prenatal se descubre ya no están embarazadas, que han perdido ese producto. Oye, qué... Dios mío, yo sé que no puedo... O sea, no puedo decir malas palabras, pero qué poca de ese hombre, porque me recuerda tanto la historia de mi familia. O sea, cómo la pinche ambición, de verdad que cómo ciega a la gente el poder y querer tener todo, entregar a tu madre, a tu hijo. Dios mío, o sea, son basura de personas. De verdad que qué coraje me da escuchar ese tipo de historias. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión, familia, me acompaña un favorito de la casa, una persona que ya tiene mucho tiempo con la que hemos colaborado, y hoy estoy muy feliz que nos acompañe, sobre todo para hablar un tema que yo estoy seguro que mucha gente le va a interesar. Sobre todo para aquellos que piensen que su enfermedad proviene de la brujería. Doc, ¿cómo estás? Pues agradecido de esta nueva invitación aquí a tu programa Podcast Extra Normal. Y pues quizás el tema que hablemos hoy sea un tema un poco controvertido, en el sentido en que pues hay personas que creen, hay personas que no creen, y pues la verdad se tiene que respetar ese tipo pues de opiniones, ¿no? Cuéntanos, ¿con qué te has topado así a grandes rasgos? Yo también tengo historias de personas que están atravesando un tema de salud, pero que hay un origen mágico de por medio. Hay una gran cantidad de temas, no solo en cuanto a temas de brujería. Obviamente siempre hay que darle estoy dividido prácticamente entre lo que es la ciencia y pues lo desconocido, y es muy difícil hacer un punto de vista objetivo dada la cantidad de evidencias, o hay personas que simplemente tienen un mal diagnóstico. Pero la cantidad de temas que me han tocado de verdad han sido tan diversos. Tenemos casos inclusive de abducciones en personas aquí en México, y sería un tema simplemente para otra ocasión, o quizás más adelante cuente esos temas. También hay personas que me han enviado mucha evidencia. De verdad es impresionante la cantidad de evidencia que llegan a enviar, las situaciones tan desgarradoras que me han tocado vivir, que de verdad si uno no está preparado mentalmente para enfrentar este tipo de situaciones, puede sobrepasar a cualquier persona. Pero sí, la verdad sí hay padecimientos que han escapado al diagnóstico, ya sea tanto de un grupo completo de médicos. Son pacientes que han sido protocolizados, pacientes que han ido a Estados Unidos, han estado en Houston, le han hecho gran cantidad de pruebas y no encuentran una explicación o no encuentran un origen para esa enfermedad. De hecho, son muchos casos que tenemos, la verdad, de enfermedades que no tienen una explicación médica. Yo tengo una pregunta para ti. Explícame en palabras tuyas, ¿cómo es que una persona puede enfermar a otra
por medio de la magia, de la brujería? Bueno, en mi experiencia personal debemos entender que a toda acción hay una reacción, ¿ok? Y si lo vemos desde un punto de vista, si uno utiliza hay personas que tienen una capacidad especial para poder alterar ciertas situaciones y pudieran propiciar algún tipo de, pues por así decirlo, enfermedad. Pero es muy difícil hacer esa separación entre lo lógico y lo irracional, por así decirlo. Por eso este tipo de temas deben ser tratados de una forma muy delicada. ¿Ok? Porque la mayoría de las personas que han acudido conmigo, si estamos hablando, no sé, de 10 personas, 9 personas, su enfermedad o es un mal diagnóstico, mal apego al tratamiento, una mala reacción al tratamiento, o simplemente se descuidan y dejan que sus enfermedades avancen. Pero de esas 9, hay una que rompe todos los paradigmas ya establecidos en la medicina, que realmente inclusive los doctores simplemente deciden enviarlos con otra persona porque no encuentran una explicación, y hay algunas evidencias que nos sugieren que quizás el origen de esa enfermedad sea un origen desconocido. Pero hago hincapié en que la verdad, la mayoría de las enfermedades siempre tienen su explicación. De verdad son casos extremadamente raros donde escapa pues a toda lógica. ¿Y tú, a esas personas que su enfermedad tiene un origen pues no racional, vamos a llamarle así, tú les has estado ayudando, que son ya temas mágicos? Ayudado en el sentido que no es algo que, por ejemplo, yo llegue a manipularlos, que yo llegue a jugar con su mente, sino por los procedimientos que realizamos, ellos solos se dan cuenta de que esto no tiene nada que ver con la ciencia. Y me refiero a que, por ejemplo, cuando tú vas con una persona que te lee las cartas, con alguien que pues trabaja, digamos, de esos temas, normalmente te estudian, van haciendo preguntas, pero lo que yo realizo es como una especie de guías, de indicaciones, por así decirlo, donde ellos mismos en sus propios hogares hacen estas indicaciones que yo les doy, y sin que yo haya forma de que yo altere ese patrón, esa energía, conducta, ¿no? Esa energía, ellos se dan cuenta. Por ejemplo, quiero aclarar, pero quiero hacer una aclaración, ¿no? Yo no trabajo con energías oscuras. Honestamente, trabajo pues prácticamente en nombre de Dios, con el poder de la fe, el poder de la oración. Y quiero que entiendan que eso es algo que de verdad da unos resultados que prácticamente cambian a las personas de un día para otro. Tengo pacientes que han estado al borde, pues, de atentar contra su propia vida, se encuentran en la parte más baja de la sociedad, y de verdad, cuando inician ese tipo de oraciones, pues ese cambio de mentalidad los ayuda bastante. Pero también está esa otra parte, la parte oscura, que cuando se enfrentan a los trabajos de brujería hay manifestaciones. Su casa empieza a oler mal, empiezan con ruidos, y no es algo que solamente se imaginen. De hecho, hay varios casos donde la familia se da cuenta de las manifestaciones y le preguntan qué es lo que está pasando, y ella comenta que ha iniciado un proceso de liberación para pues quitarse ese trabajo, por así decirlo. Eso se me hace muy importante, porque normalmente lo que hacen los brujos normales pues es: ven y yo te hago todo y tú no sabes ni lo que estoy haciendo. A mí se me hace mucho más importante y de más valor que venga alguien que tenga el conocimiento como tú lo estás haciendo y le digas lo que tiene que hacer, porque creas algo muy importante, que es el conocimiento. Esa misma persona, si vuelve a atravesar un tema similar en unos años, no va a ir a gastar su dinero con alguien, con una persona que incluso le pueda robar. Ya sabe cómo hacerlo y ya sabe cómo defenderse. Bueno, debo aclarar que siempre me han hecho esa pregunta de cómo sabes cuando una persona realmente tiene este poder, realmente tiene este conocimiento. Y yo lo he dicho en algunas otras ocasiones: cuando tú vas con una persona para que te ayude, tú ni siquiera tienes que decirle a esa persona
¿por qué acudes por qué acudes con ella? Simplemente la persona, si está enfrente de ti, te dirá exactamente lo que tienes, sin que tú le digas nada. Eso es un punto donde realmente la gente puede darse cuenta si realmente esa persona tiene ese poder. Y la verdad, he conocido a algunas personas que realmente tienen esa habilidad. Y pues hay ocasiones en que hay situaciones que sobrepasan mis conocimientos. Yo nunca me he considerado experto, pero con lo poco que yo sé, trato de ayudar a las personas. Qué padre, amigo. Y te agradezco mucho por lo que tú estás haciendo. Yo te quiero contar una historia que tiene que ver con esto. Quiero conocer tu punto de vista. Esta historia, híjole, la verdad, se me hace muy cruel. Porque esto es lo que todo el tiempo se vive día a día allá afuera. Te quiero contar la historia de Arturo. Arturo es un hombre de 45 años, un contador, y no te voy a dar tanto contexto de él porque no se lo merece. Es una persona aburrida, una persona amargada, una persona frustrada de la vida porque sus sueños se truncaron. Su casa es una casa que sigue pagando. Su vida es muy limitada. Tiene un auto que no ha cambiado en más de 20 años. Pero ese no es el problema. El problema es su mentalidad. Porque no tiene nada de malo tener un carro viejito. Yo siempre he dicho, poco o mucho es bendición. Y gracias a Dios porque está. Pero la mentalidad de esa persona se me hace de lo peor. Porque en comparación con Rafael es su vecino que vive enfrente de su casa. Rafael es todo lo contrario. Era un hombre pues de luz. Un hombre bastante que tú lo veías y te imponía muchísimo. Muy carismático. Una persona que no solamente eso, tenía una casa muy bonita, tenía un carro muy bonito, tenía un negocio de ferretería que todo el tiempo estaba vendiendo, muy próspero. Una persona que de verdad parecía, pues vaya, un ejemplo de ser humano muy lindo. Y cada mañana Arturo lo veía salir de su casa con una sonrisa, saludando a la gente, buenos días, buenas noches. Y decía, este hijo de su chinga. O sea, luego como que estaba esta parte de la envidia, ¿sabes? Donde no era el dinero, no era lo que tenía, sino era, yo no quiero que tú lo tengas. Y eso es la envidia más gacha. O sea, todas las envidias son malas. Por ejemplo, está la envidia de la buena, entre comillas, de que, eso qué envidia. Es envidia, querer lo que tú tienes. Pero él no solamente quería eso, quería que él no tuviera lo que tenía. Ese era el problema. Porque Arturo se sentía como que la vida le debía cosas y que por azares del destino la vida lo truncó sus sueños y como que lo tenía ahí. Y pues veía a Rafael y pues prácticamente pasaba esta sensación de que no quiero que tú lo tengas, yo lo quiero tener. Y pues bueno, esto pasó constantemente, pues él veía a su vecino salir, estaba esta parte de la envidia donde le deseaba todo el tiempo el mal, pero hubo un momento donde lo empezó a odiar. O sea, ya no es simplemente quiero lo que tú tienes o no quiero que tú lo tengas, es te odio porque simplemente tu brillo o tu ser me molesta y por eso me caes mal. Y empieza este odio hacia Rafael. Él en repetidas ocasiones, Arturo empezaba a imaginar cómo sería si los papeles se invirtieran. Cómo sería su vida si él tuviera tal vez su casa de Rafael, si él tuviera el carro que tenía Rafael, si él tuviera la ferretería. O sea, él empezaba a imaginar cómo sería su vida si fuera la vida de Rafael. Y es donde esto ya se empieza a tornar muy fuerte, porque ya se empieza a pensar, ya nace la espinita de querer hacer un daño. Para esto se presenta la oportunidad mala en el momento adecuado. ¿Por qué digo esto? Empezó a hablarse de una mujer. En el mercado donde constantemente Arturo iba a comprar sus cosas, sus víveres, escuchó el rumor de una persona, una mujer que estaba ubicada en el callejón de las hierbas, una bruja, pero se hablaba de ella porque podía arreglar las cosas al precio correcto. Arturo no creía en nada de esto. No creía
Pero la idea se le metió en la cabeza. O sea, a pesar de que no creía, él decía, ¿y si sí? ¿Y si sí funciona? Y es cuando una noche él va a ese callejón, empieza a comprar flores, frutas, y como que se hizo, ay, ¿dónde estoy? O sea, como que accidentalmente él se estaba, ay, estoy aquí, ¿no? Vamos a preguntar qué hay por acá. Y sale una señora de trenzas, ya de edad avanzada, y simplemente le dice, quiero lo que él tiene, y saca una foto de Rafael. La señora se le quedó mirando a los ojos, le sonrió con una sonrisa un poquito pues burlesca y le dice algo, eso te va a costar caro, pero no hablo de dinero. Solamente le dijo eso. En ese momento el señor Arturo sacó 2,800 pesos mexicanos, que es lo único con lo que contaba, y le dijo, tengo este dinero, ¿se puede o no se puede? Y la señora le dijo, sí se puede. Y ya pasó a su consultorio y empezó pues el trabajo, empezó todo esto. Él llegó a su casa, Arturo llegó a su casa con una satisfacción bien nivel Dios, o sea, como con una paz, bien feliz. Él llegó, se acostó y tuvo un sueño. En el sueño, él soñó que veía o pasaba por la ferretería de Rafael y veía la ferretería vacía. También soñó que vio la camioneta que tenía Rafael. La soñó chocada, como que había tenido un accidente. Y soñó cómo su familia se empezaba a alejar de este hombre, de Rafael. Él en su sueño pues, se puso feliz porque estaba viendo pues, el reflejo de lo que todo el tiempo quiso. Pasó el tiempo, pasó los meses y pareciera que la magia empezó a funcionar. ¿Qué empezó a suceder? Se dio cuenta una noche, como era su vecino, recordemos que era su vecino, él escuchó cómo había gritos en la casa de Rafael y se asomaba así por la ventana para ver a la calle y solamente vio que estaba la esposa de Rafael gritando y vio que llegó una ambulancia y que se llevaban a Rafael en una camilla y se lo llevaban. Él como así asombrado, ¿y qué pasó? No sabía nada, pero como que escuchaba con los vecinos que decían que pues su salud estaba un poquito mal, que estaba delicado, que estaba en tratamiento médico por un tema de salud fuerte. A los días, uno de sus hijos de Rafael en su camioneta se estampa y pues afortunadamente no pierde la vida, pero la camioneta quedó hecha añicos. Y pues el negocio, ahí iba a los golpes, como que había días buenos, días malos, días peores. Y pues esto empezaba a suceder y Arturo feliz. Él veía todo y sentía una gran satisfacción. Él decía, esto se está cumpliendo. Y su vida pareció que dio un giro. O sea, date cuenta, él no tenía lo que tenía Rafael, pero simplemente el hecho de que él perdiera lo que tenía era suficiente para darle satisfacción, paz. De verdad, qué asquerosidad de persona. En ese momento, Arturo empezó a notar algo extraño. Pasaron los días y él se daba cuenta de algo muy raro. Había momentos donde él se paraba a tomar agua en la noche y de repente volteaba a la pared porque él juraba que en su sombra había otra sombra más grande, muy cerca, pero que cuando él volteaba a ver como que se iba. Había momentos donde él tenía un espejo en el pasillo de la segunda planta. Él pasaba normal, descalzo, en short, un domingo por la mañana, y él decía que con el rabillo del ojo veía como que había otra persona más grande atrás de él, y él rápido volteaba al espejo y ya no había nadie. O sea, él empezaba a sentir, pero sobre todo a ver que andaba alguien muy pegado de él. Entonces eso se le hizo muy extraño, muy raro, pero él lo dejó pasar. A los días se dio cuenta de que
su vecino Rafael regresó a su casa y se veía bien de salud. Se veía súper bien. El seguro le dio otra camioneta y de mejor año. El negocio empezó a florecer y abrió otro negocio. Y él empezó a ver eso y le dio un montón de coraje. Bueno, ¿qué está pasando? Pero para ese punto, él constantemente veía y veía y veía a alguien que andaba detrás de él. Un día pasó algo bien turbio. Él estaba leyendo un libro y empezó a sentir que los ojos le picaban y se empezaba a frotar los ojos, pero él lo que llegó a describir es que sentía como si tuviera chile en las manos, picante, y se frotaba los ojos, le ardían. Y fue al baño, abrió la llave y se empezaba a enjuagar la cara, los ojos, y veía como el agua que caía era como agua sucia, como agua de drenaje. Y eso le empezó a preocupar. Empezó a pasar el tiempo, los días, y ese ardor era muy constante. De repente la vista se le nublaba, como que no veía bien, pero empezó a ir muy rápido. Él empezó a ir al doctor y lo que le diagnostican es cataratas. Pero cataratas a sus 40 y tantos años, muy joven, algo bien raro. Lo que le sugerían pues era como una operación, pero como que todo empezó a salir mal. El carro se le descompuso, empezó a gastar mucho dinero en su carro, lo corren de su trabajo y él dice, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Un día, simplemente Arturo, al despertar, descubrió que no podía ver completamente nada. Completamente ciego. Y él recordó aquella frase que le dijo a la señora: quiero ver que le vaya mal. Y después recordó la otra frase que le dijo la señora: eso tiene un precio muy alto. Y no hablo de dinero. Lo que pasó con Arturo es que lo encontraron muerto en su casa. Él solo atentó contra su vida. ¿Y sabes qué es lo que más me asombra de esta historia? Esa historia no me la mandan al correo. Esa historia le pasó a un familiar de una persona que trabaja con nosotros aquí en el podcast. Arturo era su tío y todo el tiempo le externaba a la familia que le caía mal Rafael. Esa historia nos las contó un miembro de la familia que trabaja con nosotros y que le da pena admitir que tenía un miembro de la familia como Arturo que simplemente envidiaba y deseaba lo que pues otra persona tenía. ¿Qué opinas? Pues es un caso muy fuerte, la verdad, y prácticamente hay que recordar que envidiar la suerte, la fortuna, el trabajo, el dinero de otra persona, el solo envidiarlo no va a hacer que tú lo consigas. Claro. Y buscar siempre la salida fácil siempre trae consecuencias. Muchas personas me han preguntado si realmente los trabajos de brujería son efectivos, realmente consiguen las cosas. Y en mi opinión personal, cuando es una persona que realmente tiene ese poder, sí es capaz de darte lo que tú pides y de forma muy rápida. Porque de una forma honesta te llevaría años. Claro. Pero la diferencia es el pago que tienes que realizar. O sea, no es algo que solamente porque tú lo pagues económicamente, ahí terminó. Prácticamente sí. Siempre tienes que entregar algo. Qué fuerte, ¿no? A veces no estamos conscientes de que el pago no es, en el caso de Arturo, que lo entendió después, no es económico. Es mucho más fuerte, más caro y que incluso puede llegar a ser tu vida. Ahora que mencionas lo de un pago, quiero mandar un saludo a pues nuestros amigos de Colombia, porque lo que voy a contar, ustedes saben que siempre que yo cuento algo, primero pido autorización a las personas, porque a veces son temas delicados. Quiero mandar un saludo a mi amiga Estrella, que ella es de una región de Colombia.
Ella fue una persona que se contactó conmigo y empecé a hablar con ella. A grandes rasgos, su consulta no era para ella, era para su hijo. Ella me explica que es una mujer casada, que tiene 2 hijos. Uno de, cuando iniciamos la conversación, 14 años, el más grande, y 8, el más pequeño. Del 2021, el mayor empieza a caer enfermo. Empieza con problemas normales, pero muy repetitivos. Diarrea, vómito, dolor abdominal. Obviamente van con los primeros médicos, dan diagnósticos variados, diagnósticos múltiples, múltiples tratamientos, antibióticos, antivirales. De verdad, el niño empieza consecuentemente a complicarse. Llega a un punto donde no tolera vía oral, el chico no puede comer nada, todo lo que come lo vomita. Se inician los estudios más completos que puedan imaginarse. De verdad, cuando ella me envió su historial clínico, a ese chico le hicieron pruebas de todo, completamente. O sea, ¿tú haces su historial clínico? Sí, yo cuando tengo pues estas asesorías con las personas, siempre pido de preferencia todo su historial médico para descartarlo, para ver quizás dónde hubo una omisión o por qué es muy fácil darle una explicación mágica a todo, pero recordemos que también está la parte médica. Y ahí es donde esta persona me mostró todo el historial, o sea, todas las pruebas, todos los diagnósticos. Quiero de que al chico no le faltó ni una sola prueba de antígenos, genómica. De verdad, al chico le buscaron todo. Terminó yendo a Estados Unidos. Estuvo 6 meses en Estados Unidos internado, pruebas, hospitales, resonancias, ultrasonidos, colonoscopias. De verdad, quiero que piensen que estuvo perfectamente protocolizado. Pero el chico simplemente ya no podía comer. El chico, de verdad, ya su alimentación era parenteral, para que me entiendan, a través de una sonda, ¿ok? Y ni siquiera pues alimentos, sino simplemente pues nutrientes para mantenerlo vivo. El chico perdió peso. Quiero que imaginen a una persona que de plano perdió toda la grasa de su cuerpo, toda su piel pegada a los huesos. No podía mantenerse, necesitaba estar internado. El pobre chico se iba apagando, no había forma. Y su madre llegó a un punto donde se desesperó. Tanto dinero invertido, tanto tiempo, tantos hospitales, tantos doctores, y el chico simplemente no había mejora. De verdad, llegó a un punto donde decidió mejor pedir su alta voluntaria y regresarse a Colombia. ¿Por qué? Porque pues ya no veía ninguna mejora. Los doctores obviamente le decían que tenía que darle oportunidad a los tratamientos, que se seguían pruebas, que se seguían estudios mucho más avanzados, pero todo lo que le habían hecho ya en Colombia se lo estaban volviendo a hacer en Estados Unidos y volvían a salir pruebas normales. La mayoría de las pruebas salían negativas. La señora ya se había desesperado. Los doctores claramente le dijeron que si se llevaba a su hijo solo le daban 1 mes de vida, y la señora simplemente lo aceptó porque su hijo ya ni siquiera podía hablar, ya solamente sufría. Se regresan a Colombia y pues lo único que hacen es mantener pues las indicaciones médicas que les dejaron, porque pues cuando pides tu alta voluntaria ya no es problema de los médicos. Sí. Acuden otra vez con los médicos en Colombia, ya están enterados de su caso. El chico pues prácticamente, quiero que entiendan que ingresaba al hospital, permaneció 1 semana y le daban alta por máximo beneficio, que quiero decir que pues prácticamente ya no había nada que hacer y preferían que el chico pues falleciera en su casa con sus familiares. Como que lo desahuciaron. Sí, prácticamente es eso, el alta por máximo beneficio. Pues habla toda la familia, el papá, la mamá, pues los abuelos, tíos, todos. Y el chico pues con las pocas señas que podía hacer, él les dijo que ya estaba cansado de vivir. La madre lo acepta, o sea, fue una plática desgarradora. Estrella se desplomó en lágrimas recordando eso. Cuando llegaron al punto donde que aceptaron que su hijo ya su tiempo aquí era solamente sufrimiento. Lo que hace Estrella es que empieza a pagar misas para que pues
oren por su hijo, y llama a un sacerdote para que le dé pues la extrema unción. Ya preparándose para el momento, llega el sacerdote, hace oración con él. O sea, el sacerdote llega a su casa. Okay. Hacen oración, pues sabemos que es un proceso complicado, y al final, para resumir en grandes palabras, ya el sacerdote dice que puede fallecer en cualquier momento. Extrañamente, aquí el chico empieza a presentar una mejoría. Yo sé que muchos lo confundirán con mejoría terminal. Ajá. De que cuando un lucidez terminal, que cuando un enfermo pues presenta cierta mejoría es porque ya va a fallecer. Pasan 2, 3 días, 4 días, pasa la semana y el chico empieza a decaer otra vez. Eso le causa pues mucha incertidumbre a su mamá, así que de nuevo llama otra vez al sacerdote. Le comenta que hubo una mejoría y el sacerdote pues dice, quizás con el poder de Dios podamos sacarlo adelante. De nuevo inician oraciones, el chico presenta mejoría y continúa así. Quiero que entiendan que era una persona que ya no era autosuficiente, no podía comer, necesitaba de una enfermera 24 horas al día, había muchas complicaciones y normalmente siempre corrían a urgencias porque pues el chico se complicaba. Pero era lo mismo, una semana alta por máximo beneficio, de nuevo a su casa. 3 semanas así, el sacerdote empezó a venir cada semana a hacer oración con él y llegaba a un punto donde todos solo estaban esperando que este chico falleciera, pero no fallecía, solamente permanecía pues sufriendo. Claro. Pues esta persona se contacta con mi asistente, organizamos una reunión virtual y comienza a contarme su historia. Al terminar de contar su historia, le pido que entrevistemos a más personas de la familia, porque no es normal que un chico de su edad pase por eso. Y llegamos a un acuerdo en común, donde ella realizaría pues algunas indicaciones que yo le doy, que no interfieren con el tratamiento médico ya establecido, son completamente externas. Estas indicaciones que le doy pues nos guían más que nada a lo sobrenatural. Y ahí es donde yo envío a esta persona con alguien que realmente se encarga pues de enfrentar estas situaciones. Esta persona nos indica que debemos hablar con el padre del niño, el cual pues es un político importante. Uy, Dios. Y cuando llega el punto de la confrontación, él revela que pues el puesto que él ocupaba era un puesto que él ansiaba tener, pero había otros 2 candidatos que tenían pues más proyección, por así decirlo, y que eran más calificados. Él estaba como la vivencia que tú contaste anteriormente. Él estaba cansado de que todas las personas que llegaban nuevas subían de escalón, él siempre permanecía en el mismo puesto, y ahora que por fin tenía oportunidad de avanzar, prácticamente él no tenía ni una posibilidad de ser elegido para ese puesto. En eso tuvo una plática con uno de los de arriba, por así decirlo, y le recomendó a cierta persona. Él, ya desesperado, acude con esta persona y prácticamente le dice que sí, que puede conseguirle ese puesto, pero pues todo tiene un costo, ¿ok? A pesar pues de lo monetario, de lo que se manejó, todo iba a tener un costo. Así que pues a esta persona obtiene ese cargo. Pues ya sabemos que en la política se maneja mucho dinero, y fue que este pequeño empezó ese mal. Pues la persona que nos ayuda nos dice que hay que hacer mucha oración, porque pues es algo que no se debe. Yo siempre lo digo, la verdad yo no recomendaría eso. El costo siempre es muy alto. Bueno, retomando, seguimos las indicaciones de esta persona, y de verdad hay un punto donde Estrella empieza a llorar, porque empieza a relatar que después de haber hecho oraciones, después de haber hecho alabanzas, digamos oraciones muy complejas, ella empieza a notar que el niño vuelve a tener un poco de mejoría, y ella recuerda perfectamente, no tiene mucho que
que ocurrió esto, y ella recuerda de que llega a la habitación, el niño ya empezaba a presentar mejoría, ya empezaba a hablar, y lo recuerda que el chico empezaba a sonreír. Sentía como que esa alegría, esa vida estaba regresando poco a poco. Recuerda que llegó a la habitación de su hijo, se sentó a platicar. El chico le decía que estaba muy feliz, que estaba muy contento. Y pues tristemente el chico fallece esa noche. ¿Falleció? Desafortunadamente es algo que yo ya les he comentado. Hay veces en que el daño al cuerpo es tan grande que no se puede salvar más que el alma del chico. Y aquí es donde la persona que nos ayuda nos comentó que pues esa entidad con el que se realizó ese pacto mantenía vivo al niño para ver sufrir al padre. Ya que el pacto fue liberado, pues ya no había nada que atara a este plano, a ese pequeñín, pero hasta donde entendemos, y pues aquí pues es un poco difícil describir esto, pero Estrella comenta que cuando llegó al día siguiente, su hijo ya no tenía vida, pero tenía una pequeña sonrisa en sus labios. No manches. ¿Y qué pasó con el padre de este niño? Obviamente hay una confrontación con su marido y él pues obviamente de alguna forma trata de pedir perdón, pero lo que esta persona nos comenta es que esa entidad va a seguir con toda la familia para que al final el esposo sea el que muera, pero primero va a tener que ver morir a toda su familia. Obviamente pues Estrella se divorcia de esta persona, se lleva a su hijo más pequeño, se van del país, y lo último que tenemos entendido es que ella se mantiene siempre en oración, protegiéndose, y pues a su esposo él lo perdió todo. ¿A ti te tocó hablar con el niño de 14 años? Sí, prácticamente él ya no podía hablar. Sus movimientos eran leves, casi sí, no. O sea que esto apenas fue hace... ¿Qué te gusta? ¿Un mes? Prácticamente. No manches. Oye, qué... Dios mío, yo sé que no puedo... O sea, no puedo decir malas palabras, pero qué poca de ese hombre. Porque me recuerda tanto la historia de mi familia. O sea, cómo la pinche ambición, de verdad que cómo ciega a la gente el poder y querer tener todo, entregar a tu madre, a tu hijo. Dios mío, o sea, son basura de personas. De verdad que qué coraje me da escuchar ese tipo de historias, porque el niño no lo merecía, no tenía la culpa de que esa basura humana hiciera pues tal acto. Y es por eso pues que aprovecho para enviarle un saludo a mi amiga Estrella y pues mandarle fuerza, porque actualmente ahorita pues ella se encuentra pues resignada, ya aceptó lo que sucedió, pero sabe que su pequeño tiene que ser su motor, y pues quizás es un mensaje para las personas que están viendo, que si en algún punto llegan a verse asfixiadas, que no ven una salida, de verdad busquen ayuda, que siempre, pues no quiero sonar trillado, pero Dios siempre acudirá a su llamado. Qué fuerte, amigo. No, qué impotencia también. Pero estoy seguro que Estrella, si escuchas pues este mensaje, sigue haciendo las cosas como lo estás haciendo, como te lo está diciendo el doc, protegiéndote. Porque si lo sigues haciendo, esa entidad, la próxima vida que va a tomar va a ser de la persona que hizo la invocación para su beneficio. Entonces es ese karma el que muchas veces te da esa satisfacción, ¿no? De que las personas paguen en esta vida todo lo que hacen. Yo te quiero contar una historia, amigo. Esta historia, y quiero que me des al finalizar, por favor, tu punto de vista con los elementos que están encontrando. Es la historia de Cristian y Elda. Cristian y Elda es una pareja joven que deciden hacer su vida juntos. Ellos son de Ciudad de México. De hecho, en algún momento me tocó platicar con Cristian.
esta historia pasó hace muchos años. Ellos tenían 28 y 26 años. Ellos habían construido un pequeño negocio de diseño gráfico. Entonces los dos habían estudiado lo mismo, era algo que les apasionaba y constantemente, pues en base a su trabajo, esfuerzo, préstamos también en diferentes instituciones, fueron construyendo pues su vida desde abajo, ¿no? Echándole todas las ganas, iniciando, rompiendo el miedo, fracasando, levantándose. Y es como ellos pues fueron construyendo su futuro. Compraron afortunadamente un departamento que encontraron en una colonia muy popular de Ciudad de México. Un departamento que no estuvo tan caro, lo agarraron en oferta, compraron su vehículo y relativamente pues vivían cómodos. No podemos decir que les estaba yendo excelentemente bien, pero vivían cómodos, les iba bien y sobre todo su negocio parecía que iba pues en crecimiento, ¿no? Esto que ocurre es un viernes más o menos a las 7 de la noche. Y quiero que por favor escuchen lo que va a suceder. Porque ellos salen de su negocio rumbo a su casa, a su departamento. Y cuando llegan, apenas abren la puerta y entran, casi les golpea un olor que andaba en el aire, o sea, una pestilencia horrible. Pero así en toda la casa, como a comida descompuesta, como animal muerto. Y ellos dicen, ¿por qué huele así? Ellos pues limpiaban todo el tiempo su casa, constantemente hacían, y van luego pues se le ocurre la cocina, ¿no? Algo, no sé, alguna comida se cayó, no sé. Van y se dan cuenta que pues la mesa está limpia, la estufa no tiene comidas, el refri está cerrado, o sea, no saben por qué apesta su habitación, su departamento. No saben. Y es como empiezan como a buscar de dónde provenía, pero era un olor que me describen que incluso, o sea, ellos tenían que taparse la nariz y ellos empiezan a escuchar como un zumbido, así un zumbido, y lo fueron escuchando y lo fueron siguiendo por todo el depa hasta que llegaron a su habitación. Ahí estaba el zumbido, como si hubiera literal algo metido en las paredes y se escuchaba ese zumbido. Despacito, o sea, así muy cuidadosos, abren la puerta de la habitación. Y cuando abren, se espantan. Ven una cantidad, amigo, una cantidad impresionante de moscas. Eran tantas que eran las que producían ese fuerte zumbido que se escuchaba en toda la casa. Ellos se cierran rápidamente y dicen, pero eso no tiene sentido. La habitación tenía las ventanas cerradas, la puerta estaba cerrada, o sea, no hay sentido, no tiene lógica que haya moscas, no existe. Ellos rápidamente pues llaman a un exterminador de plagas. Esa noche en unas horas pues llega, ya muy tarde, porque les cobran un servicio extra por ir. El hombre pues revisó cada rincón y lo que el trabajador del exterminador llega y dice es, no sé cómo llegó esto hasta su departamento. De hecho, ya platiqué con los vecinos de arriba, la planta alta y una planta abajo, y ellos no hay como que alguien haya provocado esto. Ustedes son los únicos. Está muy extraño. Pues bueno, pasó. Ya como que se murieron y pues ya, aparentemente. A partir de ese momento, Cristian empezó a experimentar dolores de cabeza. Los dolores que él experimentaba eran muy peculiares porque eran dolores en la parte de las sienes, que eran dolores que incluso él, cuando estaba en su trabajo, en su oficina, él dejaba todo lo que estaba haciendo, recargaba los codos, empezaba a apretar las sienes y cerraba los ojos. El típico de que voy o mando a alguien de que me traiga una pastilla, algo, ¿no? Para el dolor, el típico medicamento que tomamos. Nada. Entonces es cuando deciden ir al médico. El médico decide pues hacer unas preguntas. Probablemente ellos pensaban que era parte del estrés,
etcétera, ¿no? Ya sabes, el clásico buscando pues el antecedente del por qué, lo lógico sobre todo, ¿no? Pues él pensaba que era un tema más de estrés, no sé. Es donde empiezan los análisis, las resonancias, las consultas con especialistas, los diagnósticos vagos, y es donde pues prácticamente las personas les daban como que diagnóstico 1, migrañas severas, posible intoxicación, estrés acumulado, pero ellos no, o sea, el medicamento que le daban no les funcionaba. O sea, es el clásico, no funciona. Y aquí es donde pues prácticamente el dinero se empieza a ir. Es donde el factor economía empieza a verse afectado. ¿Por qué? Porque empiezan a gastar dinero, medicamentos caros, consultas caras, especialistas, y ese ahorrito, el cochinito que ya iban haciendo para vacaciones, no lo sé, se empieza a ir. El problema es cuando eso se acaba y ya no hay dinero, y recurren a préstamos y recurren a más factores, y ya es cuando están al borde del quiebre, donde ya la economía ya está estancada, donde ya no se puede hacer nada. Ellos no sabían qué estaba sucediendo, de verdad era impresionante lo que estaba pasando, y no sabían qué hacer, no sabían qué hacer. Para este punto ya Cristian estaba muy mal, parecía que le habían caído tantos años encima, sus 28 años, ya no trabajaba, no toleraba el brillo de su pantalla, de su monitor, le causaba muchísimo dolor. Eso le deja toda la carga. O sea, date cuenta cómo un factor va como haciendo el efecto dominó. Esto afecta a la salud, afecta a la economía y ahora afecta al trabajo y el rendimiento. Él ya no podía trabajar. Toda la carga laboral cae sobre su esposa. Y aquí viene también otro factor y se va. O sea, es increíble cómo esto actúa. Ellos no sabían qué hacer. Empezaron a buscar ayuda espiritual. Empezaron ellos a buscar esa otra alternativa que muchas veces ignoramos, pero que pareciera que nos puede ayudar. Ellos empezaron a ir a un lugar. Conocieron, ellos tenían sobre todo un socio que se congregaba en un lugar, en una iglesia, y le dijo, ¿por qué no lo llevamos? Dijo, no, yo no creo en esas cosas. Yo no creo en esos charlatanes, ¿no? Y es válido, porque en todos lados, ya lo he dicho, en todos lados hay charlatanes, en todos lados. Pero era una opción que en ese momento pues parecía una solución. Ellos empiezan a ir, empiezan a orar por ellos, invocar el nombre de Jesús, de Dios, empiezan a clamar sanidad, empiezas a hacer estas oraciones de liberación, que de hecho el líder espiritual de ese lugar mencionó que constantemente oraba liberación, algo muy raro, porque normalmente cuando te oran por sanidad son oraciones de sanidad, pero por alguna razón este líder hacía oraciones de liberación, algo muy raro. Pero bueno, ellos como que notaron que el estar yendo para ese lugar les empezó como a ayudar mucho, les dio confianza, les empezó como que en palabras mágicas, elevar nivel vibracional. Empezaron a elevar. Y él empezó a dejar de tener dolores de cabeza, como que de repente ya podía trabajar. Hasta que una tarde, después de unos 2 meses, llegó la familia de Cristian a visitar. Venía con sus 2 hermanos, que es Luis y Marisol, sus hermanos menores. Lo vieron, lo abrazaron, bien contentos. Pues no lo habían visto, ¿no? Y sabían que estaba enfermo. Llegó su mamá, le llevaron comida, estaban con él. Estuvieron ahí platicando, ¿no? Contándole todo lo que habían pasado. Y de pronto se escucha un golpe fuerte en la puerta principal del departamento. Fuerte. Cristian se levanta rápido, pero como estaba muy débil, va su esposa. Ella es Elda, quien va y abre la puerta. Al abrir la puerta, ahí estaba una persona. Adrián. Adrián era el tercer hermano de Cristian. Adrián era el hermano mayor. Estaba pálido.
se estaba agarrando de la pared, estaba sudando y solamente le dijo a Edna: perdóname, perdónenme, me estoy muriendo, perdónenme. Y se desmaya ahí en la puerta. Pues ellos se sacan de onda, o sea, ¿qué está pasando? Rápidamente llaman a la ambulancia. Rapidísimo él empezó a vomitar y como que se ahogaba con su propio vómito. Llega la ambulancia, pero desafortunadamente en el trayecto del departamento al hospital seguía vomitando y termina falleciendo. Se ahoga igual con su propio vómito. Se broncoaspira. Exacto. Y desafortunadamente se muere. Nadie sabe por qué, o sea, nadie sabe qué pasó. Llega el momento de, pues, dividir las pertenencias. Llega el momento de, pues sí, ir a donde él vivía y empezar a sacar las cosas. Y es cuando descubren algo, hermano. Es cuando descubren que en su casa encontraron en una habitación, en una esquina, lo que parecía un altar. En ese altar había velas negras derretidas ya. Había un espejo que estaba roto. Había plumas como de gallina o de un animal con plumas. Había un frasco que tenía un líquido oscuro, así medio viscoso. Y en un lado estaba la fotografía de Cristian y Elda, su hermano y su cuñada. Cuando la familia se entera de eso, como que no lo asimilan, sobre todo porque eran hermanos de sangre. Sin embargo, Elda, que es la esposa de Cristian y la persona responsable de enviarnos este correo, nos cuenta: cuando nos enteramos, y lo que nos dice es: cuando nos enteramos, para mí tenía toda la lógica del mundo. Cristian y Adrián nunca se llevaron bien. A pesar de que Adrián era el mayor, todo el tiempo vivía resentido por Cristian, porque siempre él decía, en bromas, ese tipo de que te digo algo en bromas, él decía que él era el favorito de la familia y siempre decía que por qué él no salía adelante y Cristian sí, y todo el tiempo hacía ese tipo de comentarios. Nunca se llevaron bien. El día de hoy Edna me puede decir que les va muy bien, viven bien, tienen otro departamento y tienen varias sucursales en Ciudad de México, en algunos estados de la República, y entendieron que no hay mayor protección que la de Dios y que hay una justicia. Por eso cuando me contaste tú la historia, recordé eso y dije, en algún momento ese hombre va a sufrir muchísimo, porque no se puede jugar con el sufrimiento humano. ¿Qué opinas? Pues nos da una enseñanza tu relato, que no hay mayor protección que la que Dios te puede otorgar. Y una pequeña advertencia a las personas que hacen este tipo de prácticas, de pactos. Recordemos que quizás no... Muchas personas me dicen, pero es que esta persona hizo algo tan malo y no lo pagó en vida. Pero créanme, el pago siempre llega. Y quizás a veces no seas tú, a veces sean tus hijos o tus nietos. Exacto, exactamente. A veces el pago llega donde más duele. Qué fuerte, amigo. Bueno, ahorita voy a contar otra, pues prácticamente otra asesoría que terminó pues de una forma muy diferente. Este es el caso de Uriel. Pues él es uno de nuestros hermanos latinos venezolano que se encuentra actualmente en Estados Unidos. Pues la historia, como de muchas otras personas, se va de su país dejando a su esposa y a sus 2 hijos para buscar una mejor calidad de vida y poder ayudarlos. Y comenta de que todo transcurre con normalidad. Él llega a Estados Unidos, empieza a trabajar largas jornadas,
y continúa enviando dinero a su esposa, pero él empieza a tener diferencias con su esposa, porque él comenta de que ya estuvo más de 4 años, ya quiere regresar, pero su esposa lo sigue convenciendo de que se quede todavía, que el dinero que él envía no es suficiente, porque él se fue con la esperanza de enviar dinero y que se construyeran pues una casa decente y quizás poner un negocio para que él pueda regresar a su país. Comienzan estas peleas y pues en esta pelea hubo un punto de ruptura donde él quiere que le enseñe fotos de pues o un video, fotos de la casa que se está construyendo con el dinero que él envía. Uy, no, los avances. Exacto. Y pues su esposa simplemente le da largas y le dice que no es necesario, que ya van prácticamente para el segundo piso, no puede regresarse en ese momento, no puede dejar la obra incompleta. Y pues tú estás en Estados Unidos, no hay forma. Dios mío. Y desafortunadamente ellos viven en una, pues digamos, una localidad muy alejada. Sus familias viven muy lejos, pero de alguna manera habla con su madre y le envía para que prácticamente le paga el pasaje para que vaya a visitar a sus nietos y que vaya a comprobar que realmente existe esa propiedad. Pues desafortunadamente su madre le indica que lo único que hay es un terreno, no se ha construido absolutamente nada, y por las investigaciones que hizo su propia madre, pues a su esposa le encanta tener una vida ostentosa, de lujos, de viajes, de salidas, y pues lo que da a entender es que ni siquiera atiende bien a sus propios hijos. Obviamente esto provoca un descontrol total, claro, en esta persona, y trata de pues confrontar a su esposa. Le dice que ya no le va a enviar dinero, que a partir de ahora solo le va a enviar dinero a sus hijos y que pues él está pensando divorciarse. En este lapso ocurre pues que en su trabajo él conoce a una mexicana, que ella es de Tamaulipas, me parece, que fue la que me contactó. Ella me comenta que pues en ese lapso él conoce a esta persona, son compañeros de trabajo, empiezan a frecuentarse y terminan, con el paso de los meses, terminan en una relación juntos. Pues obviamente... ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Ok. Y pues obviamente ella pues obviamente sabe que está casado, le pide que se divorcie y él inicia los trámites para pues el proceso de divorcio. En eso están cuando pues deciden irse a vivir juntos. Él se da cuenta que ahora que tiene una pareja ahí, pues empieza a irle mejor, encuentra un contratista que le da empleo mejor pagado, mejor horario, inclusive tienen un pequeño departamento juntos y prácticamente van avanzando poco a poco. Él no descuida a sus hijos, sigue enviando el dinero, pero ahora se lo envía a su madre y su madre es la que se los administra para que ellos lo gasten. Esta señora, su esposa, obviamente no quiere darle el divorcio, y cuando se entera de que ya tiene una pareja, obviamente le hace una videollamada, le hace un escándalo, le dice que se va a arrepentir. Él pues prácticamente terminará en malos términos, pero pues él no le da importancia. Pasa el tiempo, no descuida sus obligaciones, pero con esta nueva persona, con esta nueva pareja, forman un hogar, inclusive ella queda embarazada y pues prácticamente tenían una vida pues no ostentosa, pero muy estable. Pasa casi un año, es lo que me comenta ella. De pronto él empieza a sufrir cambios de actitudes, no lo reconoce, empiezan peleas por detalles insignificantes. Todo esto puede ser explicado, de verdad, pues el estrés, el trabajo, digamos, hay una explicación. Hay lógica para hay lógica para pues explicar estos cambios de humor, pero llega un punto donde él empieza a deprimirse, se reporta varias veces enfermo, inclusive permanece en su habitación dormido la mayor parte del tiempo, ya ni siquiera quiere pelear. Bueno, es lo que nos comenta ella. Y su propio pues empleador, su patrón, lo envía para que pues reciba pues atención médica, atención psicológica, pero él simplemente ya ha perdido las ganas de vivir.
ya no tiene pues esa alegría que lo caracterizaba. Y pues obviamente en Estados Unidos hay pues programas siempre y cuando tengas tu seguro. Porque bueno, aquí quiero hacer una aclaración que por ejemplo aquí en México nos quejamos mucho de los servicios de salud, pero de verdad contacten a las personas que viven en Estados Unidos y se darán cuenta de pues el gran trabajo que se hace aquí en México. Si me preguntan si yo creo en la magia es poder sacar adelante a tus pacientes en una institución que no tiene recursos, que no tiene medicamentos. Wow. Por eso quería hacer esa pequeña aclaración, porque lo que ella nos ha comentado es que a pesar de que tú tengas un padecimiento y tengas otra enfermedad, tienes que hacer una cita para atender la otra enfermedad. En una consulta no te ven tus dos enfermedades, solo por la que hiciste cita. Así te estés muriendo, así tengas los síntomas claros, tienes que agendar otra cita. Y sus métodos de diagnóstico son muy avanzados, pero para dar un diagnóstico tardan hasta meses. Ok. Obviamente él tiene que ir a terapia, va con su psicóloga, la psicóloga determina que tiene que ser visto por un psiquiatra, el psiquiatra hace pruebas, hace un diagnóstico, depresión mayor, ansiedad. De verdad son prácticamente enfermedades mentales. Obviamente él es tratado farmacológicamente, Ativan, Fluoxetina. De verdad, cuando me envía todas las recetas, él lo multitrataron con una gran cantidad de antidepresivos. Y obviamente pues hay mejoría, pero ella no reconoce a la persona con la que la persona que conoció. Claro. Y prácticamente dice que los medicamentos lo único que hacían era que estuviera como aturdido todo el tiempo, como que no sabía dónde está. Y pues se puede explicar porque eran casi 4 medicamentos que tomaba al día y pues obviamente era una gran carga para su cuerpo. Comenta que ella llegó a un punto donde ya estaban pensando en separarse a pesar de que ya tenían un hijo juntos. Sí. Fue cuando pues ella es seguidora de tu canal desde los primeros capítulos aparentemente. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Y pues obviamente ella pues hace un contacto con mi asistente para organizar una pequeña reunión. Empezamos a hablar, me empieza a contar todo lo que ya les he comentado y independientemente del tratamiento psiquiátrico que ya tuvo, pues obviamente empezamos a tratar pues de ver si es por el otro lado, ¿ok? Ese lado desconocido, ese lado que nos cuesta aceptar y aparentemente pues todas las indicaciones que yo le daba pues nos guiaban más hacia esa parte. Prácticamente cuando la enviamos con una persona pues que se encarga de hacer este tipo como de liberaciones, nos comenta que pues a su pareja lo tenían enterrado, le habían hecho un trabajo de brujería y pues obviamente se inicia el proceso de liberación, pues ya saben, oraciones, alabanzas, ayuno, o sea, todo lo que puede ayudar desde el punto de vista espiritual, si así lo gustan, pero nunca descuidando la parte médica. O sea, okay, en ningún momento le dijimos tienes que abandonar tu tratamiento. Y pues ella se da cuenta que los cambios son visibles en el sentido en que de un día para otro empieza a tener una mejoría, su humor es diferente, puede dormir. Lo que quiero que entiendan es que quizás este proceso pues de liberación, de sanación, no es algo de un día para otro, es gradual y nos damos cuenta que hay una mejoría porque él inclusive en su última pues actualización que nos dio fue de nuevo con su psiquiatra, aparentemente ya le quitó 2 medicamentos de los 4 que recibía. Sí. Y él se siente un poco más tranquilo, pero sí nos comentaron de que fue una venganza por parte de su pues ahora ya ex esposa por prácticamente pues formar una nueva familia. Imagínate, ¿no? Qué tan mal debes estar para tener a una persona en un lugar lejos de todo, de su familia, que está dispuesto él a hacer ese sacrificio de irse, de enviar y confiar, y que resulte que esa persona está jugando contigo.
O sea, que de verdad, qué mala onda, qué tipo de personas. Pues estamos hablando de estas personas que por cumplir un capricho deciden hacer ese tipo de trabajos, ese tipo de actos, y se me hace de lo más ruin, de lo más bajo. Y que sea tu esposa. Exactamente, ¿no? Y que todavía te enojas porque él descubre la verdad y resulta que quiere seguir chingándolo, porque eso es estar jodiéndolo más. Qué poca. Pero pues recordemos que pues todo lo que se hace aquí se paga. Ya vamos a ver cómo le va a tocar a ella pues lidiar con este tipo de consecuencias. Fíjate que yo te quiero contar una historia que me dejó un sabor extraño de boca y quiero conocer tu opinión, porque en esta historia cambiamos los nombres. Nos pidieron que fuera anónima, sobre todo porque lo que se comete sí es algo bien bárbaro, pero viene pintado de una buena obra, si tú lo quieres ver. O sea, como que hay una buena fe. ¿A qué voy con esto? Hay un lugar más o menos al norte del país. No puedo decir el lugar, pero es en el norte. Hay un pueblo. Un pueblo muy pequeño de aproximadamente 1,000 personas. Muy chiquito. Donde pues las oportunidades no son muchas. Donde mucha gente ya se conoce. La mayoría son parientes y así. Entonces, pues un lugar muy humilde, muy pequeño. En ese lugar vivía una mujer, o vive una mujer, que se llama Sandra. 30 años. En ese lugar ella trabajaba en una tiendita de abarrotes. Un lugar donde pues ella despachaba, vendía fruta, tortillas y lo que fuera. Y en ese lugar había un joven muy apuesto. Lo describen alto, de tez blanca, bien parecido el muchacho, muy amable, muy simpático. El joven Gerardo, 21 años. Y pues Sandra constantemente tenía intenciones pues de tener algo con este joven. Sí había una diferencia de edad de 9 años, pero pues digo, eso no tiene nada de malo. Y ella pues hacía su lucha, ¿no? Como que le quería sacar plática, o como que de repente pasaba por donde él trabajaba y para ver qué onda, ¿no? Desafortunadamente pues Gerardo nunca le atrajo Sandra. O sea, nunca le gustó, no sé. Simplemente no. Y Sandra hubo momentos donde era muy sutil con él. O sea, le hacía pláticas, como que quería sacar pues más conversación. Hasta que de plano Sandra le dijo, ¿sabes qué? La neta, tú me gustas y quiero ser algo tuyo. Y fue donde pues Gerardo fue muy directo en decirle, gracias, te lo agradezco mucho, pero simplemente no te veo como mi pareja, te veo como una amiga y te agradezco todo, pero gracias. En ese momento pues Sandra pues se sintió mal. Sin embargo, ella seguía enamorada de él. El enamoramiento, la frustración se volvió una obsesión. Y la obsesión la llevó a un lugar donde nunca pensó que llegaría. En ese pueblo ya ella estaba cerrando la tienda, la tiendita de abarrotes, ya más o menos dando las 8 de la noche, estaba cerrándola. Y ella empezó a caminar, no para su casa, sino como si fuera a las afueras del pueblo. Ya a las afueras, donde ni siquiera había luz pública. Ya iba con una linterna. Y llegó a una casa donde vivía una mujer sola. Una mujer que decían que esta mujer podía arreglar cualquier cosa. Doña Lucrecia. Le toca la puerta. Le abre doña Lucrecia. Pásale. ¿Qué se te ofrece, hija? Y es cuando le dice, quiero tenerlo a él. Me dijo que no quiere nada conmigo, pero yo lo amo. Quiero tenerlo todo con él. Doña Lucrecia solamente le dice, hija, cuida lo que pides. Cuida mucho lo que pides. Ten mucho cuidado con lo que deseas. No me interesa. ¿Lo puedes hacer? Dice, sí,
pasó. Recuerda que entre algunas, no voy a decir porque sí hubo revelación de los elementos que pidió. No lo voy a decir, obviamente hubo muchos elementos. Entre ellos se ocuparon 2 animalitos vivos, una hembra y un macho. Se ocupó veladoras, se ocupó por ahí como un listón rojo, y es todo lo que voy a decir de ese ritual, porque sí viene descrito el ritual en el correo, tal cual. En ese momento se hace un trabajo y doña Lucrecia le dice a Sandra: hija, vete a tu casa, tú tranquila. Hubo una advertencia antes de todo. Desafortunadamente no nos ponen con exactitud esa advertencia, pero le prometió que esto se iba a poder dar. Sandra se fue, pasan 2-3 días y como por arte de magia literal, es como si ella hubiera sido un imán y Gerardo un objeto metálico. Él llegó, empezó a querer sacar plática, empezó como que a ir constantemente a comprar que el refresquito, que el chicle, y estaba todo el tiempo metido en la tienda. Se vuelven amigos, se vuelven pareja, formalizan, como a los 2 meses se casan, una fiesta en el pueblo, una gran ceremonia, se van a vivir juntos, ya como marido y mujer. Y se van del pueblo, se van a la ciudad a vivir solos como pareja. Para ese momento, pues prácticamente para Sandra era un sueño todo. O sea, ya estaba en el prime, estaba soñadísima, tenía todo lo que tenía. Ella se dedicaba a labores domésticas. Por su parte, Gerardo entró a trabajar a una fábrica textil de esas que hay en el norte. Y pues todo bien, todo empezó a florecer hasta que empezó a suceder algo. Sandra empezó a tener, empezó a tener como cierta conexión con un hombre, un vecino que vivía solo, y pues el gusto de saludarlo, de estrechar su mano, de besar su mejilla, ¿no? El saludo de hola vecina, se empezó a dar y empezó a nacer un gusto más que por el de Gerardo. Ella, mientras se quedaba en la casa y Gerardo se iba a trabajar, hubo momentos donde ella llegó a serle infiel. Y cuando esto empezó a suceder, una mañana Gerardo no se pudo levantar de la cama. Él se tenía que levantar muy temprano, tipo 6 de la mañana, para ir a trabajar, y ese día simplemente no se pudo levantar. Él tenía un dolor de espalda muy fuerte. Ella pues no sabía por qué. Le empieza a masajear, intentando quitarle el dolor. No sucedía. Es donde empiezan las consultas médicas. Afortunadamente él era derechohabiente, como le dicen aquí en México. Él estaba asegurado, entonces no hubo tanto gasto económico. Iba con su seguro y le estaban dando tratamiento médico. Para no hacerte la historia larga, amigo, hubo muchos problemas en su salud, pero no encontraban el origen. Y en poco tiempo Gerardo quedó en silla de ruedas. Perdió la movilidad de sus piernas. Los dolores de espalda eran fatales, sobre todo en la noche. No podía dormir, tenía que dormir con muchísimas almohadas en todos lados, porque era un dolor que era sumamente fuerte. Ella no sabía qué hacer, veía a su esposo sufrir y al mismo tiempo seguía teniendo encuentros con su vecino. En ella existía esta culpa, ¿no? Ese sentido de culpa, todavía lo tenía, hasta que una vez llegó Perla. Perla era una vieja amiga del pueblo, amiga también de Gerardo. Llegó a visitarlos porque también se había mudado a la ciudad y empezó a platicar con ella. Perla era como su hermana y Perla se llevaba bien con los dos. Y en un momento de plática pues se toca el tema de que la salud de Gerardo está muy delicada y Sandra empieza a llorar y
Perla dice, pero ¿por qué lloras? Él va a estar bien. Y es donde Sandra le confiesa y le dice, es que ya no puedo con esto. Pues ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y es donde le cuenta todo. Sandra le cuenta a Perla todo, hasta lo del ritual, todo, pero así con lujo y detalle. Por eso te dije que tengo todos los elementos de ese ritual. Y finalizó con la parte que omití en un inicio. Había una consecuencia. El día que yo deje de amar a Gerardo, él va a morir. Y es donde Perla sabía de dónde surgió la enfermedad tan repentina que tenía Gerardo. Y ella le dice, qué sinvergüenza eres. Y Sandra decía, perdóname, me estoy equivocando. Y Sandra decía, es que ¿sabes qué es lo peor? Si yo lo llego a dejar, la que va a morir soy yo. Y ella le dice, Perla, y aún así sigues pensando en ti. Tú puedes librar de la muerte a ese hombre que lo obligaste a estar contigo y sigues pensando en ti. Se molestó mucho. La amenazó. Perla le dijo, voy a regresar al pueblo y voy a hablar con los padres de Gerardo y le voy a contar todo, porque no es justo lo que tú estás haciendo. Esa historia termina muy triste. Desafortunadamente, Gerardo pierde la vida, fallece. Y Sandra ya no se sabe de ella. Perla es quien nos comparte ese correo donde nos contó todo. Perla es la persona que sigue buscando a Sandra. Ella piensa que está en algún lugar y la quiere hacer pagar de una forma nada agradable. Ella no va a esperar el karma ni la familia de Gerardo. Ellos quieren actuar de una forma, pues no sé si llamarla indebida, pero quieren actuar. Y nos mandaron ese correo. Es que ya lo hemos advertido, siempre hay un pago. Cuando hay ese tipo pues de amarres, obviamente si es un amarre pues efectivo, no crea amor, sino crea como pues una especie como de obsesión por la persona, que pues se puede confundir con amor, pero pues todo tiene un pago. Tristemente aquí pues pagó el que no debía. Imagínate algo, amigo, imagínate tener lo que tanto quisiste y amabas, porque ella decía que lo amaba, y resulta que lo tienes para engañarlo, para ponerle los cuernos. Entonces, eso no fue amor desde un inicio, simplemente fue una obsesión. Una obsesión. Y el chico, digo, era menor, probablemente por ahí le jugó pues el colmillo, como dicen por ahí, ¿no? En México, de que eres más cabrón o más cabrona para ciertas cosas. Hay una historia, amigo, que tú nos vas a contar, pero esa no la vas a contar aquí. Esa historia va a estar en el otro formato, contenido exclusivo. Pero danos un poquito de esa historia, por favor. Bueno, mencioné al inicio que me han llegado pues diversas solicitudes. Mi asistente trata como de separarlas, ya sea por temas o por gravedad, por así decirlo. Y hay un tema que yo no soy experto, pero al ver la cantidad de casos parecidos que están saliendo, hay algo que me ha empezado a hacer dudar. En el sentido que es algo que yo no es un tema que yo manejo, pero al comparar los casos y las similitudes, y sobre todo algo que yo no me esperaba, sino las pruebas, me han hecho llegar a abrirme esa posibilidad de que ya se ha comentado de ese tema, pero en México no hay así registros fidedignos del tema de las abducciones. Y
aquí hay un componente que las une, porque son 3 mujeres distintas que han tenido esa interacción, si quieren pueden llamarlo sueños, pero hay evidencias como cicatrices que se hacen de la noche a la mañana, que no se pueden explicar. Y en ocasiones, en estos 3 casos, porque han sido 5, pero 3 de estas mujeres se han encontrado embarazadas, tienen este tipo pues de contacto, y en su siguiente consulta prenatal se descubre que ya no están embarazadas, que han perdido ese producto. Wow. Y los casos que me han llegado, de verdad, los 3 que están ya casi protocolizados, tienen su expediente clínico, tienen prueba de sangre, tienen el ultrasonido del primer trimestre, y simplemente en la siguiente cita de control desaparece el producto. Qué impresionante. Qué impresionante. Esa historia la vamos a encontrar en la otra plataforma, porque vas a mencionar muchas cosas fuertes que tienen que ver con todo lo que es censurable en esta otra plataforma. Todo va a estar en contenido exclusivo. Espérenlo ya muy pronto. Hermano, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a toda la familia que llega al final. Ya saben que les mando un fuerte abrazo y nos vemos más adelante en un nuevo episodio. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye bye.